de movimiento y la frecuencia fundamental para la densidad de 25 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, teníamos aquí, como que yo les alcancé a decir, no creo, que tenemos una esfera, digamos que con una esfera pues es más difícil ver que tenemos un péndulo compuesto. Este péndulo, digamos que relaciona el centro de masa de la esfera, que es el centro geométrico de ella, que eso fue lo que ustedes vieron en mecánica, y por lo tanto entonces nosotros decimos que el punto del pivote que estamos teniendo en cuenta ahí se va a relacionar sobre el punto B, que es el que estamos tomando acá. Vamos a ver si... Y aquí tenemos como, digamos, una manita, ¿no? Tenemos como la manita y en la manita entonces vemos el punto que es donde estamos soltando el cuerpo rígido para que él pues vaya a girar hacia el eje menos Z. Bueno, entonces tenemos que nos están pidiendo calcular la ecuación de movimiento. Ya sabemos que la ecuación de movimiento pues la calculamos de la misma manera como lo hicimos cuando estábamos haciendo la ecuación del péndulo compuesto. Y nos piden calcular la frecuencia fundamental, o sea que necesitamos a omega, ¿no? Porque recuerden que omega es igual a 2pi por f, que es la frecuencia fundamental. Entonces tenemos que el torque, ya sabemos que el torque es igual a R por F por el seno del ángulo, ¿sí? De mecánica. Como tiene una caída gravitacional, entonces la fuerza que está ejerciendo sobre la esfera va a ser igual al peso, a mg, menos B, que vamos a tener entonces como el punto de intersección, no, el punto desde el pivote hasta el punto de acción que nosotros estamos teniendo en cuenta, ¿sí? Acá tenemos entonces el seno de teta, pues del torque, y pues aplicamos dinámica rotacional, que fue la misma que hicimos cuando estábamos calculando pues la del péndulo, pero del péndulo compuesto, pero que era simétrico, ¿no? Pues este como es simétrico, recuerden que el otro era como un cosito que no se alcanza a ver ya. Bueno. Esteban puso, no sé, bueno. Profe, qué pena, ahí mandé como un grupo por WhatsApp para los que quieran entrar para saber bien sobre las clases así. Bueno, entonces que se unan al grupo de Esteban. Bueno, entonces aparece acá dinámica rotacional. Tenemos entonces que el torque es igual a I, que es el momento de inercia, por alfa, que sería entonces la aceleración, que en este caso la aceleración es la aceleración angular. Entonces la segunda derivada de teta con respecto al tiempo. Tenemos que el torque es igual a menos BMG por el seno de teta. Entonces I igual el momento de inercia a sumar, y me queda entonces dijimos nosotros que pues es un péndulo compuesto, ecuación que nosotros, la ecuación del péndulo compuesto, movimiento armónico simple, ¿no? Eso es lo que, ¿y por qué? Porque tenemos ese seno de teta, razón funda, digámoslo así. Utilizamos series de Taylor, entonces en pequeñas deformaciones, y tenemos entonces una ecuación. Nuestra ecuación, que es la misma ecuación que encontramos en el péndulo compuesto. Hasta ahí pues todo es lo mismo que ya hicimos, ¿no? Acá entonces tomamos el momento de inercia, que es el de una esfera sólida. Necesitamos B lo conocemos porque nos dijeron que es el pivote hasta el punto, son 10 centímetros. La masa de la esfera no la tenemos, pero sí nos dieron la densidad, o sea que la podemos sacar de ahí. ¿O si tenemos la masa? No. Ah, no, la masa la tenemos, sí, 100 gramos. Listo, ya tenemos también la masa. Y nos quedaría, voy acá, y nos queda la aceleración de la gravedad, pues que es una constante, ya la tenemos. Listo, entonces decimos que el momento de inercia de la esfera es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. El radio no lo conocemos, pero nos dieron la densidad. Entonces decimos que densidad es igual a masa sobre volumen, y de acá entonces vamos a decir que el volumen es igual a 4/3 de pi por r al cubo, que es el volumen de una esfera, ¿no? Y es equivalente a la masa por la aceleración por la densidad, perdón. De acá despejamos entonces r al cubo. Entonces r al cubo, ¿cómo nos queda?
nos va quedando que es igual a 3 veces la masa sobre 4 pi rho. Y le sacamos raíz cúbica pues a este valor. Entonces reemplazamos y decimos 3, la masa es 100 gramos, lo dividimos entre 1000 para tenerla en kilogramos. Entonces me da 0,1 kilogramos. Tenemos aquí 4 pi, que sería el valor entonces ¿de qué? De la constante, y la densidad, que es 25 kilogramos sobre metro cúbico. Y al hacer esa división y al sacarle la raíz cúbica nos da entonces 0,098 metros. ¿Sí? Entonces ya tenemos el radio. Teniendo el radio ya podemos calcular el momento de inercia. El momento de inercia entonces es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Cuánto vale la masa? Vale 0,1 kilogramos. ¿Cuánto vale el radio? Vale 0,098 metros al cuadrado. Y nos da entonces un momento de inercia de 3,84 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Ese es el momento de inercia. Kilogramos por metro cuadrado, no tiene una unidad fundamental. Listo. Hasta ahí pues hemos calculado ahí. ¿Sí? Entonces, si vamos y miramos, nosotros decimos, ¿dónde está la ecuación? Acá. Decimos que tenemos aquí B, que es mg sobre I. Tenemos la parte de abajo, que ya tenemos ahí. B ya la tenemos, la masa la también, la aceleración de la gravedad ya la tenemos, o sea que podemos calcular a omega al cuadrado, ¿no? Que es la que pues finalmente la vamos a necesitar. Omega al cuadrado es igual a mg por B. Entonces la masa, ¿cuánto vale? 0,1 kilogramos. La aceleración de la gravedad 9,8 metros sobre segundo y B valdría entonces 10 centímetros. Lo dividimos entre 100 y entonces sería 0,1 metros. El momento de inercia nos acabó de dar 3,84 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro cuadrado y tendríamos entonces un omega al cuadrado de 255,20 radianes sobre segundos al cuadrado, ¿no? Recuerda. Ya tenemos entonces a omega al cuadrado, podemos calcular entonces la frecuencia, pero podemos reescribir la ecuación diferencial porque nos pidieron encontrar la ecuación diferencial. Entonces, para encontrar la ecuación diferencial, ¿qué nos faltaría? Solo a omega. Entonces, reescribiendo la ecuación diferencial, obtenemos que la segunda derivada angular o del ángulo con respecto al tiempo más 255,20 teta es igual a 0. ¿Sí? Entonces, teníamos una constante en la ecuación diferencial, pudimos encontrarla. Entonces ya tenemos nuestra ecuación. Para la frecuencia, entonces vamos a tener que omega es igual a 2pi por f, que es equivalente entonces a la frecuencia de omega sobre 2pi. Omega, ¿cuánto vale? Vale 255,20 radianes sobre segundos al cuadrado. Sacamos entonces la raíz cuadrada. Profe, ¿Sí? no sé si soy el único, pero no estoy viendo pantalla. Parce, creo que es el único. Yo veo bien la pantalla. Yo también la veo bien. Revisa. No, yo estaba igual a ese momento, sí, es el internet. A mí hubo una parte que se me intercortó cuando el profesor estaba explicando, pero no, yo veo todo. Sí, profe, ya salí entre 2 veces y no me deja ver pantalla. Entonces, Pues de pronto sí puede ser su internet porque a mí me está arrojando 166 de descarga y de carga ahí va como con 110, 112, ciento y pico, 120, bueno. Entonces sí puede ser que sea su internet. Me asusté pensando que de pronto podía ser el mío, ¿no? Porque pues a veces puede suceder, ¿no? Entonces tenemos que omega al cuadrado es 255,20. Entonces lo que hacemos aquí es que le sacamos raíz y la raíz entonces me da 15,97, ¿sí? Y entonces la frecuencia es igual a 15,97 sobre 2pi, y eso me da 2,54 hercios. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí el valor, digámoslo así, de nuestra frecuencia fundamental, que fue lo que nos pidieron. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, inquietud?
¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces vamos a mirar aquí una cosita. ¿Esto es qué? Esto es el ER, ¿no? Ondas ER. No se me olvide, man. Ondas ER. Qué vaina. Hoy es 14. Tenemos acá un compañero que les puso eso. Bueno, 14. ¿Aquí cuántos hay? Aquí hay 21. Y en el grupo ahí, vamos a mirar cuántos hay en clase. Hay 19. Ah, puedo tomar lista, ¿no? Que pues prácticamente están todos, ¿no? Esperamos a ver que lleguen los otros. Bueno, Acuña, Navarro, Wendy. Presente, profe. Álvarez Contreras, José Moisés. Bernardo, perdón. No, Álvarez Contreras, sí, José. Qué pena. Bueno. Castellanos Pérez, Bernardo José. Presente, profe. Presente, profe. De la Cruz Becerra, Valentina. Retirada, cambio de grupo. Y es que esta no es la lista que yo. Quitemos aquí a la compañera. Volvemos aquí a. Bueno, que sepan toda la vida los demás. Bueno. De Moya, Osorio, Wilson, Andrés. Presente, profe. Duarte Méndez, Camilo Andrés. Camilo Andrés. No asistió. Guerrero Alba, Neider Jesús. Presente, profe. Neider, ¿usted qué estudia? Ingeniería industrial. Industrial. Listo. Ahora está industrial. Gutiérrez Martínez. Presente, profe. Jaimes Rodríguez, Juan José. Ortega. Presente. Osorio Contreras, Lady. Presente, profe. Parra Larraondo, Fabián. Presente, profe. Pérez Gil, Joan David. Presente. Y Hola. Pérez. Me caí. Sí, señor. Listo. Plata Crespo Esteban. Presente, profe. Ramírez Jaime Raúl Ricardo. Presente, profe. Rodríguez Jiménez Joseph. Presente, profesor. Rodríguez Vega Carla Valeria. Presente, profe. Rubio Rosso Jennifer Natalia. Presente, profe. Solano Rivera Jordan. Presente, profe. Tinoco Montaño Julian Fabián. Presente. Y Torrado Cáceres Adrián. Presente, profesor. Está como malo la garganta, ¿no? Archivo, guardar como, que después me pierde. Disculpe, profe. Dígame. No sé si me escuchó, es que tengo un poco lento el internet. ¿Cuál es su apellido? ¿Rubio qué? Rubio Rosso. Rubio Rosso Jennifer Natalia, sí.
Ah, listo. Profesor, y atorrado también lo escuchó, ¿no? Atorrado, muestra a ver. Torrado, sí, torrado también. Listo, profe, muchas gracias. No. Bueno, entonces vamos acá a la lista aquí del Teams. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Ninguna? Bueno, con esto hemos terminado toda la parte, digámoslo así, de la cinemática y las aplicaciones que tenemos del movimiento armónico simple. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a intentar proponer, digámoslo así, cómo sería si una partícula está sometida a dos movimientos. Eso es lo que se llama superposición de dos movimientos armónicos simples. Entonces nosotros decimos que cuando existe una superposición, esa superposición está dada en función de cómo la partícula se puede mover tanto en un movimiento como en el otro, ¿sí? Esos dos o esos tres movimientos que vamos a estudiar son, el primero va a tener frecuencias iguales y el movimiento va a ser paralelo, o sea, los dos movimientos van a ser paralelos. El segundo es que las frecuencias son diferentes, pero siguen siendo paralelos los movimientos. Y el tercero, que es el más abstracto, como para evidenciarlo, es cuando son perpendiculares y la partícula puede tener frecuencia, los movimientos pueden tener diferentes frecuencias o la misma frecuencia. Bueno, cuando hablamos de superposición, inmediatamente pues pensamos en el principio de superposición que ustedes conocen de cálculo, ¿no? La sumatoria de las funciones dadas en forma ordenada no se le llama sumatoria, se le llama concatenación. Entonces digamos que aquí nosotros vamos a sufrir una concatenación de dos funciones. Es como la forma más ortodoxa de decir que tenemos una superposición, pero pues podemos decir que tenemos una superposición. Una suma de dos movimientos armónicos simples suena como demasiado trivial en el sentido de que sonaría solo sobre el valor de la magnitud. Entonces, por lo tanto, como que no pega, porque nosotros no vamos a calcular solo la amplitud. Vamos a calcular la amplitud verdadera en función de los dos movimientos que vamos a tener. Por lo tanto, es mejor decir o superposición o, más estrictamente matemáticamente hablando, sería entonces una concatenación de dos funciones. ¿Sí? Y hasta suena como más bonito, ¿no? Una concatenación. Entonces hoy aprendieron una... no, eso ya lo vieron en cálculo, ¿no? O sea que no lo aprendieron hoy. Ya lo habían visto en cálculo. Bueno, entonces el primero de estos movimientos es frecuencias iguales con el movimiento en paralelo o con dos movimientos en paralelos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a suponer una X o vamos a suponer una posición que tiene una amplitud. Esa amplitud es A seno de omega t más phi, así como se ve ahí al final. Vamos a ver si ya cargó. Así, esta que tenemos acá y este X2 que va a ser B por el seno de omega t más teta. O sea que tienen diferente fase. Esta que tenemos aquí podríamos llegar y decir que es una así, y la que tenemos aquí pues es una que pues puede ser muy similar también, ¿no? O sea que tenemos dos funciones que nos están mostrando pues el recorrido que va a obtener la partícula. Vamos a ver entonces qué pasa con esa superposición. Superponer, pues como dice, es colocar una encima de otra, pero de forma ordenada, ¿sí? Porque pues, usted puede superponer desfasado y entonces todo queda desorganizado. Entonces, nosotros lo que decimos es que al superponer tenemos x de t, que sería a seno de omega t más b seno de omega t más teta. ¿Sí? O sea que tenemos x1 y x2. Las fases para nosotros de x1 es phi y de x2 es teta. Pero el desfase total nosotros lo vamos a llamar por esta letra que es delta. Esto que es delta que tenemos acá. El delta es el desfase general del movimiento, es decir, como nosotros tenemos y otra acá, y al final pues vamos a tener una resultante, ¿sí? Que puede ser de mayor amplitud o una de menor amplitud. Entonces, ¿qué sucede? Ellas se van a desfasar con respecto al origen. Ese desfase que nosotros tenemos es el que llamamos delta, pero cada función, o sea, cada x1, x2, entonces puede ser desfasado pues tanto en teta como en phi. Nosotros siempre pues utilizamos el mismo concepto de matemáticas. Recuerden que para calcular esta fase es
el que tenemos al final menos el inicial, que es prácticamente lo de variación y todo lo que conocemos, digámoslo así, del radiovector. Entonces siempre vamos a estar enfocados en cuanto a ese sistema. Bueno, entonces como nos damos cuenta, al hacer la superposición, la expresión que tienen dos expresiones la misma, inmediatamente decimos que A es igual a B, y al decir igual a B, que las sacamos factor común, entonces seno de omega t más phi, omega t más teta. Esa es la primera reducción que tenemos. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando nosotros vamos a mirar entonces ese teta y ese phi, pues nos impiden hacer la suma. Nosotros no podemos sumar ahí porque tenemos una vaca en un lado y un toro en el otro. Entonces no podemos hacer la suma. ¿Qué debemos hacer? Entonces vamos a decir mejor que nosotros estamos con un desfase igual a 0. Ese desfase que es delta igual a 0 no necesariamente quiere decir que teta y phi son igual a 0. Si yo llego y digo que teta vale pi medios y que phi vale menos pi medios, pues esto me da 0, mira. Y no necesariamente teta y phi fueron 0, simplemente que la resta de ellos nos dio 0. Y al darnos 0 la resta, entonces quiere decir que el desfase es 0. Eso se los digo para que pues no necesariamente siempre piensen que cuando nosotros estamos teniendo en cuenta ese desfase, siempre las fases iniciales van a ser 0. Podemos arrancar de puntos diferentes y pues darnos 0. Entonces, al hacer esto, pues este phi vale 0 y este phi vale 0. Este teta vale 0. Y nos va a quedar entonces esta expresión que tenemos aquí, A seno de omega t más A seno de omega t. Seno más seno me dan 2 senos, entonces quiere decir que tengo 2A seno de omega t. Esta ecuación que acabé de encontrar aquí es una ecuación armónica, o sea, de un movimiento armónico simple. O sea que cuando yo tengo, podemos empezar a hacer conclusiones de una vez. Cuando yo estoy obteniendo el valor en la amplitud de dos frecuencias iguales para movimientos que son paralelos, yo estoy obteniendo un movimiento que es armónico. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros grafiquemos ese movimiento, simplemente lo que se hace es una expansión hacia arriba de la amplitud o hacia abajo en la amplitud negativa de 2 veces. Mire, eso es lo que está diciendo. Del seno inicial que nosotros tenemos. Porque recuerden que para nosotros X es igual a seno de omega t cuando phi vale 0. Mire. Entonces, ¿qué obtuvimos? Un movimiento armónico simple. Entonces, ahora nosotros vamos a hacer la descripción del movimiento ese armónico que pues acabamos de calcular. Vamos a empezar con la representación de esos dos movimientos. Aquí, o bueno, ustedes en mecánica aprendieron que un vector tiene la magnitud, la dirección y el sentido, ¿sí? El sentido de la variable. Nosotros vamos a llamar fasor ahora a ese mismo vector, solo que el fasor me muestra el movimiento de estos dos movimientos, o sea, nos muestra la resultante, la dirección de ese movimiento de la resultante entre x1 y x2, o entre x1 y y, porque también lo vamos a hacer de forma perpendicular. Entonces vamos a hacer el siguiente experimento. Vamos a ver dónde tengo yo un lapicero aquí. Aquí tengo un lápiz. Aquí están los dos lapiceros. Creo yo que están con lapicero, ¿no? Por ahí cerquita. Tengo un lapicero azul, entonces este lapicero lo tapo, la tapa azul. Tengo un lapicero rosado y tapo también el lapicero rosado. O sea que voy a tener dos lapiceros en mis manos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a tomar, vamos a hacer que esto de acá, este puntico que estamos así, viendo aquí en rojo, vamos a colocar un lapicero más o menos con inclinación en una de las manos, en la mano izquierda, y vamos a tomar el otro lapicero y lo vamos a juntar, o sea, puntica con puntica acá de las tapas, ¿sí? Y vamos a tratar de hacer pues como este angulito, ¿sí? Cuando usted coloca la mano,
porque tiene que colocar la mano sobre la mesa, colóquela sobre su pierna, colóquela sobre su otra mano haciéndole como si fuera una repisa, ¿sí? Entonces usted va a mover la mano. Entonces usted mueve la mano hacia la izquierda, mueve la mano hacia la derecha, mueve la mano hacia la izquierda, mueve la mano hacia la derecha. Entonces si se da cuenta, con este ejercicio sencillo, ¿sí? Me estoy moviendo hacia la derecha, me estoy moviendo hacia la izquierda, hacia la derecha, todo el cuerpo, si quieren pueden moverlo, y por lo tanto usted se da cuenta que los lapiceros no se movieron, ¿sí o no? ¿O no lo están haciendo? Yo lo estoy haciendo. ¿Sí lo están haciendo? ¿Pero es mover la mano que sostiene o la mano No. que... Es la que mano, usted- la base? No, usted lo que hace es que va a mover, se va a mover usted y va a dejar la mano quieta entonces, ¿sí? Va a dejar la mano quieta sobre la mano que puso de repisa. Pone la mano de repisa y la encima coloca la otra con los dos lapiceros. Y ahora entonces usted va a girar, ¿sí? Gira el cuerpo despacio hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿sí? Entonces usted se empieza a mover como un péndulo, ¿sí o no? Mueve la porra hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Y entonces, ¿qué sucede? Usted se da cuenta que los lapiceros se están moviendo de la misma manera, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque están juntos, están sobre este punto. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para que se den cuenta qué es la frecuencia. Ellos se están moviendo a la misma frecuencia, es decir, que si en un momento dado yo coloco acá el vector A, por aquí muy seguramente estará el vector B, pero este ángulo que es la abertura, que es este mismo que tenemos aquí entre los dos, siempre va a ser el mismo. Eso es lo que es la frecuencia. La frecuencia se iguala para los dos movimientos y por lo tanto yo siempre voy a obtener esta resultante y esta resultante sale de esta resultante. O sea que yo efectivamente puedo decir que aquí puedo utilizar el teorema del coseno y calcular la resultante en amplitud verdadera. Y eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Sí? Primero vamos a encontrar la dirección. Me adelanté un poquito a la amplitud, pero vamos a tensor en X, ¿sí? Tenemos este vector que está acá y este vector acá, la descomposición de BY y la descomposición de BX. Eso es lo que yo tengo acá. Como garantizamos de que phi y teta están con respecto al eje X, pues ya sabemos que en X es coseno, en Y es seno, ¿sí? Entonces A coseno de phi, A seno de phi para X. BX sería B coseno de teta y B seno de teta, ¿sí? Entonces, si hicieron bien lo de los lapiceros, se dieron cuenta que los lapiceros, es más, ustedes pues simplemente apoyen el brazo sobre, no sé, sobre la silla o sobre la cama, no sé dónde estarán viendo la clase, y pues giren solo la mano, giren la muñeca hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda, suavemente, ¿sí? Para que después no vayan pues, a molestar la muñeca, ¿no? Entonces, se dan cuenta que los lapiceros pues se están moviendo siempre con la misma frecuencia. Eso nos permite garantizar entonces que la ecuación, esta ecuación de la mecánica, es teta, que es igual al arco tangente, nos dé la dirección. Es RY o la resultante en Y sobre la resultante en X. ¿Cuál es la resultante en Y? La suma de A seno de phi más B seno de teta. Esa es la expresión esta que tenemos acá. Y la de A coseno de phi, B coseno de teta, pues es esta expresión que nosotros tenemos acá. Mire, A coseno de phi más B coseno de teta. Con eso calculamos la dirección, miren, con lo mismo, el mismo, voy a soltar los lapiceros que me cansé, con el mismo ¿qué? Con el mismo principio que tenemos de mecánica, porque estamos utilizando los fasores, que pues al fin y al cabo son pues vectores, sino que es de forma más general. Lo que estamos poco a poco viendo son cosas muchas más generales. Bueno, ya que ya tenemos la dirección, ya tenemos aquí la ecuación, tenemos la representación de esos dos, ahora sí podemos calcular la amplitud verdadera. Entonces la amplitud verdadera dijimos que la vamos a hacer como la suma cuando el seno de omega t es máximo, entonces yo puedo decir que A y B pues se suman de forma algebraica. Pero cuando yo tengo que x de t es igual a seno de omega t, no puedo hacer entonces esto. Me toca hacerlo de esta forma. Utilizo el teorema del coseno. La amplitud verdadera, que es como la amplitud total del sistema, la amplitud de oscilación de vibración, aparece en la Tipler, como que aparece como la amplitud total de vibración, ¿sí? Tiene muchos nombres. Yo la llamo amplitud, bueno, yo no la llamo, la llama Alonso Finn amplitud verdadera. Y la amplitud verdadera entonces es
la amplitud que es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, o sea, la amplitud al cuadrado más la otra amplitud al cuadrado, más o menos, porque pues en este caso que tenemos acá, nosotros calculamos la suma, ¿no? Porque estamos calculando este vector, pero puede ser que nos pidan este vector que tenemos aquí, y inmediatamente entonces el signo del teorema del coseno cambia a negativo, por eso es que es mejor colocar más o menos siempre. 2 veces la amplitud del x1 por la amplitud de x2 por el coseno entre AB. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Por el Bueno. momento mío no. ¿Y los demás están almorzando? Pues, pucha, aquí tengo la... Profe, cuando hablamos de, bueno, una cosa es hablar de la amplitud como tal, pero si hablamos de la amplitud verdadera, ¿eso tiene alguna variación, alguna diferencia con la otra? Claro que sí, porque la amplitud verdadera es la amplitud total del sistema cuando estamos haciendo una superposición. En cambio, usted llega y dice, yo tengo x1 igual a A seno de omega t y tengo x2 igual a B coseno de omega t. Entonces yo ya sé que la amplitud del movimiento x1 es A y que la amplitud del movimiento x2 pues va a ser B, ¿sí o no? Pero la amplitud verdadera es la concatenación o la suma de A y B. ¿Sí? Por eso le digo yo que también a veces se puede conseguir como amplitud total o la amplitud, ¿cómo más? Se llama amplitud de vibración. Sí, o sea, tiene varios nombres, pero eso simplemente es que pues usted está diciendo que la amplitud total o la amplitud verdadera del sistema es la suma de las dos amplitudes. ¿Cuándo puedo hacer esto? Cuando el seno de omega t es máximo, ¿sí? Entonces yo tengo acá un máximo y por lo tanto esto me vale 1. Y al valerme 1 simplemente va a tener entonces las amplitudes. Eso casi nunca sucede. Por eso es que hay que ir a esto que tengo acá, que es el teorema del coseno. De esta manera es que yo sí puedo encontrar pues la amplitud total del sistema. ¿Por qué? Pues porque tengo este diagrama que tengo acá. Mire, esto que usted tiene aquí es lo que siempre realmente va a tener dos fasores o dos vectores con dirección de movimiento que le van a mostrar hacia dónde se puede mover hacia allá o se puede mover hacia acá también. ¿Sí? Listo, señor. Listo, Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, inquietud? ¿No? Bueno. Entonces nuestra segunda aplicación, digámoslo así, o el segundo tema de esta superposición es cuando las frecuencias son diferentes, pero seguimos teniendo un movimiento paralelo. Entonces aquí desde el inicio vamos a decir que la fase es igual a 0 para no molestar tanto hacia abajo diciendo que vamos a hacer suposiciones, ¿no? O pues que vamos a hacer más aproximaciones. Entonces aquí decimos que tenemos x1 igual a seno de omega 1t, ¿sí? Entonces aquí omega ya tiene un valor, y coseno, y x2, que va a ser b seno de omega 2, mire. Entonces aquí tenemos omega 1, aquí tenemos omega 2. ¿Qué sucede? Las frecuencias son diferentes, o sea que ahorita vamos a hacer lo de los lapiceros otra vez, a ver si verdaderamente lo están haciendo, ¿no? Si lo hicieron, no lo hicieron. Pues yo lo hice, de que lo haya hecho bien, ya lo dudo. Bueno, es que estoy despelucado para prender la cámara, pero bueno. Entonces, vamos a hacer la superposición de x1 y x2. Entonces, en esta superposición vamos a tener que A seno de omega 1t más B seno de omega 2t. ¿Sí? Eso es entonces la superposición. Suponemos entonces que las amplitudes son iguales. ¿Para qué suponemos eso? Pues para que nos quede pues de esta forma. Decimos que A factor de seno de omega 1t más seno de omega 2t. Y aquí la cosa se complicó. Porque el seno de omega 1t por el seno más el seno de omega 2t
nos da un movimiento armónico, nos da un movimiento que puede encontrarse la periodicidad, pero no nos da un movimiento armónico simple. ¿Por qué? Entonces volvemos a los lapiceros. A ver, suelto aquí este otro lapicero. Tomen el lapicero, bueno, o el lápiz, no sé, dos lapiceros. Uno con la mano derecha y el otro con la mano izquierda. ¿Sí? Yo estoy sentado, entonces juntan las dos manos como si les quedaran, o sea, juntándolas con el lado posterior, digámoslo así, de las manos, o como si estuvieran cerrándolas, ¿sí? Creo yo que me entendieron. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a girar la muñeca izquierda y la muñeca derecha, ¿sí? Suavecito porque como están unidas es más difícil. Entonces, si se dan cuenta, no siempre usted está moviendo las muñecas en la misma dirección, ¿sí? A veces le puede salir que sí, pero a veces una más rápido que la otra, o una más, ¿sí? Si no lo ve, pues hágalo con las dos manos y se mueve usted completamente hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha. O sea, pues más tocho yo, ¿no? Aquí usted coloca un lápiz, aquí coloca una que es y empieza a moverse hacia allá y hacia acá, como si fuera un péndulo, hacia allá, hacia acá, hacia allá, hacia acá. Y efectivamente se dan cuenta que esos lapiceros no se mueven igual que en el caso anterior, que ustedes los tenían unidos, sino que ahora están unidos por la mano, pero cuando usted gira la mano derecha todavía no ha girado, entonces es una diferencia de velocidad que usted está teniendo ahí. Eso es lo que sucede acá, mire. O sea que cuando yo calcule aquí la resultante, esta resultante de acá, y lo vaya a hacer por aquí con los que, de nuevo con la otra, voy a encontrar que esta resultante y esta resultante no son la misma. ¿Por qué? Porque las frecuencias van cambiando. Con algo tan sencillo como los lapiceros, podemos nosotros identificar pues esto que estábamos diciendo. Entonces lo que decimos es que esto no es un movimiento armónico simple, o sea que ya tenemos una conclusión. Cuando tenemos dos movimientos que son paralelos, pero que tienen diferentes frecuencias, al superponerlos, no tenemos un movimiento armónico simple. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces vamos a irnos a aplicar esta fórmula que tenemos, que es la de los ángulos medios. Tenemos que el seno de alfa 1 más el seno de alfa 2 es igual a 2 veces el seno de alfa 1 más alfa 2 sobre 2 por el coseno de alfa 1 menos alfa 2 sobre 2. Entonces, para nosotros, alfa 1 va a ser esto y alfa 2 va a ser entonces esto. Reemplazamos y al reemplazar, vamos a dejarlo aquí para que lo vean, al reemplazar nos queda que el seno de omega 1t más el seno de omega 2t, aquí podríamos hacer factorización de t, omega 1 más omega 2, pero pues no nos sirve para nada, sobre 2, coseno, y aquí podríamos hacer lo mismo, t de omega 1 menos omega 2, sobre 2, ¿sí? ¿Qué sucede? Sucede que esto no es un movimiento armónico simple, pero sí es una importante ecuación la que hemos encontrado. Para los ingenieros en telecomunicaciones, de pronto para los eléctricos en señales, nosotros no, porque yo no soy ingeniero, ellos trabajan, digámoslo así, con un circuito cualquiera. El circuito necesita una resonancia, que es lo que ustedes vieron en electromagnetismo, si de pronto alcanzaron a ver inducción electromagnética, entonces uno ve circuitos autoinducidos o autoinducción. Ahí más o menos uno dice que cuando uno tiene un resonador o tiene una función, esa función me permite a mí establecer una señal que es envolvente y una señal que es modulada del circuito. Pudo ser que lo vieran como puede ser que no lo vieran. Entonces nos vamos. Mi abuelito tenía un radio de esta manera. ¿Sí? Aquí tenía la perilla, acá tenía un palito blanco, ¿no? Y aquí pues la salida del parlante. Quedó como una cámara. Bueno. El caso es que se sobreentiende que la perturbación de una señal, ¿sí? Estoy pintando una onda electromagnética, llega al radiecito, ¿sí? Entonces eso tiene una perilla.
La perilla me permite establecer una frecuencia de banda, que es lo que yo estoy absorbiendo. Es decir, digamos que esta onda viene desde los 10 hercios hasta los 10.000 hercios, ¿sí? Y yo pues aquí en mi bandita no necesito sino 93.8 para poner la mega, ¿no? ¿Sí? Me equivoqué, 97, ¿no? Es 97. Entonces la mega se sintoniza en el 97, ¿no? Ustedes que van a ver de eso, ¿no? Pero 97 es la banda en la que ella emite, en la que la emisora emite. Entonces en el radiecito tiene que llegar ese valor. Entonces esta función que nosotros tenemos acá es la función que va, digámoslo así, llevando la información de esa comunicación. ¿O cómo creen ustedes entonces que me están escuchando en tiempo real? ¿Sí? Porque a veces utilizamos la tecnología y no nos damos cuenta de el cabezazo científico que se dieron. De la propagación que nosotros utilizamos. Es una onda electromagnética que sale de una antena, ¿sí? Que en este caso es el emisor mío, ¿sí? Desde el computador que está emitiendo, ¿sí? Sale por la señal del Wi-Fi. Esa señal llega a un receptor, el receptor lo emite a todos los estudiantes. ¿Cuántos hay? A las 18 almas que hay ahí en clase, ¿sí? Y esa es la forma como llega. Pero para sintonizar la frecuencia, ¿sí? Entonces, como esta es una señal digital, entonces él ya tiene una banda más amplia que la del radiecito de mi abuelo, ¿sí? Que simplemente recibía hasta los 97 hercios en FM, ¿no? ¿Sí? En AM pues es más amplia. Entonces encontramos una ecuación que se aplica más a lo que nosotros conocemos como llevar información desde un punto hasta otro punto. Mire, la energía que se necesita es esta, ¿sí? Que es la función que nosotros estamos teniendo en cuenta como la envolvente asociada a la función modulada, que es la que nos lleva la información. Mire, la envolvente va como llevando la energía, la modulada va llevando la información. Entonces uno dice acá que existe un núcleo, o que pues los ópticos lo llaman como el kernel de la función, porque tenemos una, bueno, adelantándonos un poquito, una onda aquí que es plana. Eso entonces nos lleva a decir que tenemos una función que nos muestra la propagación, digámoslo así, de este movimiento asociado a una envolvente y una modulada. No es un movimiento armónico simple, no, pero sigue siendo un movimiento armónico, ¿sí? Armónico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Los enredé peor. La parte de que cada una de las frecuencias trabaja de manera diferente. Entonces, que pues por eso se propaga. Hasta ahí entendí. Bueno, lo importante es que tenemos acá una función que pues digamos que no es una función armónica simple, pero pues sí es una función que nos permite seguir con un movimiento que pues es periódico, porque si se dan cuenta pues esto es periódico, ¿no? Desde aquí hasta aquí tengo un periodo, aquí también tengo el mismo periodo, y si pinto acá y sigo pintando pues sigo teniendo el periodo. Nosotros no vamos a llevar a la solución, nunca vamos a llegar a la solución de la ecuación diferencial intentando que el seno de omega t y el coseno de omega t sean soluciones de combinación lineal, ¿sí? Y que está mostrando que tenemos una importante aplicación para lo que se conoce como la propagación en antenas, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. El tercero y último se llama frecuencias diferentes, pero para un movimiento perpendicular. Aquí la cosa pues es peor que en el otro. Cuando nosotros tenemos un movimiento, entonces decimos acá tenemos este movimiento, ¿no? Y la partícula que está aquí se somete pues a ese movimiento y ella se va pues por este movimiento. Dijo uno, listo. Pero ahora tenemos un movimiento perpendicular. Quiere decir que la partícula se va a someter a esos dos movimientos.
Pero resulta que si la partícula llega aquí, ella coge o hacia arriba o hacia abajo, no tiene ninguna otra alternativa. Ella no se puede mover más. ¿Por qué? Pues porque ya tiene vacío, por decirlo así. ¿Cómo hace uno para entender esto? Es cuando usted aumenta la amplitud, que fue lo que yo hice aquí en el verde, ¿sí? Aumentamos la amplitud también del rojo, y entonces usted sí ve que la partícula puede tomar varios valores antes de que se salga o se acabe, digámoslo así, ese valor en la superficie. Sin de entender porque pues tiene paralelo, usted dice, es que la partícula va para allá, entonces nos generamos uno y pues está todo, pues la partícula se está moviendo de las dos, entonces efectivamente se ve. No se ve, ¿no? Toca aumentar la amplitud pues para que, entonces al inicio tendríamos punto, mire, y ya, como nada más. Sometieron la partícula al de, así, de estos dos movimientos, genera entonces los puntos así de intersección. Bueno, digamos de más matemáticamente. Nosotros definimos dos funciones x que va a ser AC, que va a ser B seno de omega t. Sí, vamos a decir también que pues esta se movió. Pucha, se me movió la pantalla. Vamos a decir entonces que estas dos están en fase, o sea que el delta vale 0. Inmediatamente el delta vale 0. Entonces decimos que tenemos x que es igual a seno de omega t y vamos a tener ahora un y que va a ser igual a b seno de omega t. ¿Sí? Inmediatamente usted ve que tiene seno con seno, entonces tiene que empezar usted a... que voy a hacer una superposición. Yo lo que hago es que lo haciendo una división. División al tomar y sobre x, o sea, y me va a quedar b de omega t. Entonces, si se dan cuenta, muy fácilmente aquí el seno. Y al simplificar, entonces nos va a quedar simplemente x es igual a b sobre a. Vemos que a y b son constantes, o sea que de aquí y sobre a por... Esa ecuación que acabé de colocar, ¿ecuación de quién? No. Y es igual a la ecuación de quién. Ay, eso es sencillo. Carajo. Parece- Regresión Es una lineal, pero función lineal. Esa es una función lineal que no tiene punto de corte con y, ¿no? O sea, estoy diciendo que y es igual por x y aquí pues inmediatamente se igual a mx sin corte en el eje y, mire, porque b para nosotros ahí valdría. Entonces es interesante, ¿por qué? Porque usted dice, mire, cuando teníamos frecuencias iguales como paralelos, nos dio un movimiento armónico simple y estábamos, digámoslo, mal, ¿no? Las frecuencias, pero aún seguíamos teniendo movimiento y nos dimos cuenta que no, efectivamente no tenemos armónico simple, ¿sí? También una ecuación importante que nos modela, digamos. Y ahora con frecuencias diferentes, pues en este caso colocamos que nosotros tenemos en un movimiento, mire, cuando lo superpusimos línea recta, mire. O sea que las cosas cambiaron, ¿sí? Y están viendo eso, ¿no? Nosotros tenemos tres movimientos
armónicos simples, digamos armónicos simples. Y efectivamente no lo estamos obteniendo. Nosotros tenemos armónico simple cuando tenemos frecuencias iguales, ¿no? Ese es el único que tenemos. Tienen que empezar a mirar pues esas cositas así, digámoslo así. Bueno, vamos a continuar. Entonces, nos dimos cuenta que tenemos la recta. Y es igual a B sobre A por X, entonces me da la pendiente, esa es la ecuación de una recta. Podemos entonces graficar, tenemos que, perdón, X sub 0 por X sub 1, por X sub 2, X sub 3, esos son los puntos entonces que estamos tomando con respecto al eje X. De la misma manera lo hacemos con el eje Y, y pues efectivamente esos puntos, al saber que pues nos está dando la pendiente, pues nos va a dar entonces esta recta que nosotros tenemos acá. O sea que cuando tenemos dos perpendiculares, senos, con fase igual 0, frecuencias iguales, inmediatamente decimos que tenemos la superposición como una línea recta. ¿Sí o no? ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que el movimiento en Y está desfasado pi medios. Por eso es que colocamos aquí que el coseno vale omega t. Entonces tenemos que X va a ser igual a A seno de omega t y que Y va a ser igual a B coseno de omega t. Entonces ya sabemos que el coseno de alfa es igual al seno de alfa más pi medios. ¿Sí? Por eso entonces es que colocamos que el delta vale pues pi medios. Hoy tenemos entonces nuestro desfase. Entonces inmediatamente miramos acá, vemos dos ecuaciones que pues si las vamos a relacionar, seno sobre coseno me da una tangente y la tangente de omega t pues no puedo salir de ahí, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, ¿para qué? Me quedaría entonces esa tangente, me quedaría y sobre x es equivalente a b sobre a con una tangente de teta. ¿Sí? Bueno, una tangente de omega t. Aquí no estoy obteniendo nada, o sea, no me está sirviendo para nada. Entonces ahora lo que hacemos es que al tener este phi como coseno, que es este que estamos teniendo aquí, este delta, perdón, entonces vamos a separar de cada una de las ecuaciones las funciones trigonométricas y vamos a elevar al cuadrado, porque nosotros sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿qué va a pasar? Se va a ir a 1, ¿sí? Entonces, al concatenarlos, al hacer la superposición, pues vamos a ver qué nos sale. Entonces, tomo la primera ecuación, despejo de aquí, la amplitud está multiplicando, la paso a dividir y me queda entonces x sobre a es igual a ¿qué? A seno de omega t. Elevamos al cuadrado, ¿sí? Y me queda entonces x al cuadrado sobre a al cuadrado igual a seno cuadrado de omega t. Ahí, pues no hice nada raro, ¿no? Simplemente despejé, elevé al cuadrado, pues ya estoy obteniendo acá una ecuación, que la puedo llamar ecuación 1. No, pues aquí ya tengo como ecuación 1. Bueno, dejémosla así. Ahora lo que hago es que voy a tomar a y es igual a b coseno de omega t, y voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, de aquí, despejo, llego y digo y, b que estaba aquí, lo pasé a dividir, me queda y sobre b coseno de omega t, elevamos al cuadrado y obtengo pues la misma expresión de acá, miren. ¿Sí? Entonces, mirando esto y mirando esto, ¿a qué ecuación vamos a llegar? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? ¿No? Bueno. Pues entonces, cuando nosotros hacemos la concatenación o la superposición, entonces nos queda x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado y nos va a quedar seno cuadrado de omega t más coseno cuadrado de omega t. Y esto ya sabemos que vale 1 y entonces vamos a obtener la ecuación
de la elipse, mire. Obtuvimos la ecuación de la elipse. O sea que cuando nosotros tenemos una función que es seno y la otra función puede ser coseno, inmediatamente sabemos que tenemos una elipse. ¿Qué pasa si esta A y esta B son iguales? ¿Qué ecuación obtengo? ¿Sería una parábola? ¿Una parábola? ¿Seguro? Si A y B son iguales, ¿qué ecuación obtengo? Una circunferencia. La de la circunferencia, muy bien. Entonces tenemos que si suponemos que A y B son iguales, entonces inmediatamente tenemos la ecuación del círculo, ¿sí? Tenemos entonces que el radio va a ser A, que es la amplitud que tenemos de los dos movimientos. Es decir, que nosotros tenemos para A diferente de B, la elipse, y para A igual a B, el círculo, ¿sí? Bueno, aquí los tengo con centro en X sub 0 y Y sub 0, en concentro en X sub 0 y Y sub 0, pero pues digamos que los podemos llevar aquí ¿a qué? Al plano, al eje coordenado, al punto 0, y esto entonces me va a permitir decir que pues puedo obtener como más fácil, digámoslo así, el valor del radio, porque aquí el valor del radio lo estoy colocando en función de Y sub 0 y de X sub 0. Esta figura y esta figura modelan una ecuación diferente, que son las ecuaciones canónicas o de las secciones canónicas que ustedes vieron cuando estaban en el colegio. Yo las vi en décimo, no sé cuándo las vieron ustedes. Entonces, las secciones cónicas, que son funciones de las secciones canónicas, si tienen la parábola, la elipse, el círculo, la línea recta, me faltó una, parábola, elipse, y la hipérbola, ¿no? Esas son las 5 secciones cónicas, ¿sí? Y tienen sus ecuaciones canónicas. Solo que estas ecuaciones que nosotros tenemos aquí, esta ecuación y esta ecuación, hacen parte de las funciones o de las ecuaciones generales, digámoslo así, de la función. Pero hay unas ecuaciones que son canónicas, que también les podría salir y que me parece que en Alonso Fina hay 2 ejercicios de esos, ¿no? Que a ustedes les salen 2 ecuaciones canónicas, que son diferentes. ¿Diferente en qué sentido? Que aquí le aparecen 2 términos más para que se vuelva canónica, pero pues tiene todo el mismo modelo, digámoslo así, de la función. ¿Listo? Entonces resulta que si nosotros empezamos a jugar con esas ecuaciones, va a aparecer algo que se conoce como las figuras de Lissajous. Página de las figuras de Lissajous, 399 ahí en el Alonso Fin. Entonces va a aparecer pues esto que ustedes tienen acá. Cuando yo tengo frecuencias de 1.1, o sea, tengo frecuencias iguales, voy a obtener con un desfase de 90 un círculo que gira en contra de las manecillas del reloj. Cuando tenga un desfase de 120 a favor, en contra de las manecillas del reloj, en 180 sigue estando en contra de las manecillas del reloj. Con 270 a favor de las manecillas del reloj, pero ya es un círculo con 300 la elipse y con 360 otra vez la recta, pero a favor de las manecillas del reloj. Resulta que pues uno aquí llega y dice, no, pues no se ve como tanto trabajo, pero Lissajous que hizo esto a mano, porque en ese tiempo no había computadores, no había MATLAB, no había, ¿cuál es el otro que lo hace facilito? Syslab, también hace muy sencillo las gráficas, o ese de transformaciones de gráficas que hay ahí en internet, ¿cómo se llama? El match.org, ¿no? Sí lo conocen, ¿no? MateoGebra también lo hace. Bueno, ese sí nunca lo he utilizado, pero el Match o matemática.org, el MATLAB, que fue el que más me tocó utilizar en el pregrado, esos programas pues me modelan claramente lo que es una figura de Lissajous, pero Lissajous no tenía MATLAB en ese tiempo, entonces ¿qué le tocó? A mano, mira, a mano. Hacía la tablita, hacía la ecuación y aquí hacía la grafiquita, ¿sí? Entonces resulta que en internet, no me acuerdo si es en, ¿cómo es que se llama? En una sección de
lecturas de Feynman, hay una parte donde él dice que por allá, no me acuerdo en dónde, si fue en Francia o en Italia, consiguieron un manuscrito, ya para esta es un manuscrito de las figuras de Lissajous, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque imagínense, las figuras. El laboratorio de figuras de Lissajous está en Pamplona, no lo tenemos nosotros en Villa del Rosario. Lástima porque nos hace falta un osciloscopio. Lo tiene ingeniería, pero nunca nos lo presta. No, mentiras. Es de ingeniería, ¿sí? Que recuerden que mecatrónica está en el segundo piso de física. Ellos tienen un osciloscopio, pero pues nunca se ha hecho, digámoslo así, el deber de que se preste ese osciloscopio, de que se preste ese osciloscopio y que se pueda formar el laboratorio, ¿no? Yo pues he intentado, bueno, con un grupo de teoría electromagnética intenté hacer las figuras de Lissajous porque se pueden hacer en un experimento bien bonito, pero pues no funcionó la cosa para pues poder tener nosotros el laboratorio. Es importante porque el laboratorio nos va a mostrar en el osciloscopio pues estos mismos diagramas que nosotros tenemos acá. Vamos cambiando las frecuencias e inmediatamente vamos dando o vamos mirando cómo funciona. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Una partícula está sometida simultáneamente a dos movimientos armónicos simples. Encuentre la ecuación de posición y velocidad del movimiento resultante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice que x1 es igual a 10 seno de 2t más pi cuartos y que x2 es igual a 6 seno de 2t más pi más 2 pi tercios. Yo les pregunto, ¿hace parte del primero, del segundo, del tercer caso que vimos ya? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí, no? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces les pregunto. Sí, profe. ¿Hace parte de qué caso? De amplitudes diferentes, De amplitudes diferentes, sí, pero nosotros no vimos amplitudes diferentes. frecuencias diferentes. Frecuencias diferentes, todos dicen que sí. Mírenlo bien. No son frecuencias iguales, pero de fase diferente. Frecuencias iguales, desfase diferente, dijo otro compañero. Sí, o sea, sería No el son, de, pero tampoco son iguales porque uno es o sea, los más desfases están cuartos y el distintos. otro es más 2 pi tercios, o sea, no son iguales. Sería el primer caso por lo que hay desfases distintos. Bueno, todos han hablado de todo, pero ¿cuáles son los tres casos? A ver. ¿Cuáles son? Pues los acabé de decir. Pues llevo, ¿qué? Una hora hablando de superposición. ¿Cuáles son los tres casos o cómo enuncié yo los tres casos inicialmente? Porque tienen que aprender a ver es eso, ¿sí? Hay que no, que la frecuencia no, que la amplitud no, que la fase no, que el desfase, pero ahí no están hablando. Les estoy preguntando concretamente cuál de los tres casos que acabamos de ver es este ejercicio. ¿En qué nos enfocábamos nosotros para saber en qué caso estábamos? ¿O cuál era como la variable, lo que decíamos? Ah, sí, mire, es que este caso es así porque es esto. ¿Por qué? Entonces, ¿cuáles son los tres casos? El primero era de frecuencias iguales y el movimiento pues está paralelo como es en este caso.
por lo Ajá. que los desfases son distintos. Sí. El segundo caso, Carla. ¿Quién le ayuda a Carla con el segundo caso? Siendo así, pues que se mueven en direcciones opuestas, pero con la misma frecuencia. Ya el Segundo. otro caso sería distinto, ejemplo, la frecuencia sería, creo que es la misma o es diferente, la verdad no me acuerdo, pero pues ya el movimiento va hacia la misma dirección. Y el tercer caso, Carla. Profesor, el tercer caso no es el que tiene la misma frecuencia, pero la dirección es perpendicular. Bueno, ahí por ahí más o menos va. Al menos el tercero como que está más claro. Carla dijo bien el primero, pero el segundo es enredo, ¿no? Yo les dije cuando iniciamos la clase, ¿sí? De pronto estaban almorzando, descansando. Esta hora es pesada, digámoslo por eso, ¿no? Porque pues es hora del almuerzo. Entonces resulta que el primer caso yo les dije, frecuencias iguales, movimientos paralelos. Frecuencias iguales, yo no les hablé de amplitudes, no les hablé de fases, no. El primer caso es de frecuencias iguales, movimiento paralelo. Segundo caso, frecuencias diferentes, movimiento paralelo. Y tercer caso, movimiento perpendicular, frecuencias iguales o frecuencias diferentes. Solo vimos frecuencias iguales para el tercer caso, ¿sí? Entonces esa es la forma como ustedes identifican los ejercicios. Miren. Si les hubiera dicho, entonces hagan ahí en una hoja el ejercicio, pues todos hubieran perdido porque no sabían ni qué era lo que iban a hacer. Nosotros estamos en este ejercicio en donde, en el primer caso. ¿Y por qué? Porque usted inmediatamente mira omega y se da cuenta en los dos puntos que es la misma. O sea que estamos en el primer caso, frecuencias iguales. Y como aquí dice X1 y aquí dice X2, pues usted dice, ah, bueno, pues el movimiento uno está en X y el otro aquí abajo está en X también. Por lo tanto, entonces son paralelos. ¿Sí o no? Ya pues las otras son particularidades, es decir, vamos a calcular primero la fase. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la fase del movimiento? Teta menos phi. ¿Cuánto vale teta? Pues entonces ya sabemos nosotros que teta es igual a 2 pi tercios y que phi es igual a pi cuartos. Entonces restamos 2 pi tercios menos pi cuartos y nos da supuestamente 5 doceavos de pi. ¿Sí nos dio o no nos dio ese 5 doceavos de pi? Boten en calculadora. Ya pasó ahora la 1:30. Todavía están almorzando. No, profe, yo creo que hay algunos que no hemos ni almorzado. Bueno, pues Sí, yo tampoco. eso. Estoy tomando agüita nomás porque está duro el sol. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí el desfase. Ahora vamos a calcular la amplitud verdadera. Profesor, ¿por qué vamos a calcular la amplitud verdadera? Porque recuerden que nosotros dijimos que en el primer caso el tratamiento se da como si fuesen vectores normales, que pues en este caso para nosotros son fasores. Y vamos a calcular todas esas magnitudes utilizando las reglas de los vectores que ustedes vieron en mecánica hace un año, ¿no? Eso es lo que se sobreentiende. Entonces, la amplitud verdadera que tenemos aquí es la amplitud inicial, ¿cuánto vale? 10. La otra amplitud vale 6. ¿Sí? Dos veces, como es la suma, ¿sí? Va a ser entonces 2 veces A, que sería 10 por 6, por el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Y cuál es el coseno del desfase? Pues el que acabamos de calcular, mire. Ese es el desfase, por eso calculamos primero el desfase. Entonces, al reemplazar, revisen a ver si les da también 12,92, 10 al cuadrado, 6 al cuadrado, más 2 veces 10 por 6, coseno de 5 doceavos de pi, ¿no? Cuidado porque esto está en radianes. No, profesor, mejor pasémoslo a grados. Bueno, páselo a grados. Entonces, pi vale 180, lo multiplica por 5 y lo divide entre 12. A ver cuánto le da.
¿Sí les dio o no les dio? Sí, sí, da eso. Listo. Profe, la calculadora tiene que ser en radianes. Si lo va a hacer en radianes, sí. O sea, si lo va a hacer sobre 5 doceavos de pi, tiene que hacer las radianes. Entonces usted se va a modo, le da shift, modo, otra vez en esta, shift, modo, y para mí radianes es el número 4. Y ahí sí entonces hace la operación. Porque si lo hace en DEC, está haciendo algo equivocado. ¿Sí le dio o no le dio, Carla? Sí, ahora sí me dio. Listo. Bueno, entonces ya tenemos la amplitud verdadera. Entonces ahora podemos encontrar las variables de nuestra ecuación. ¿Cuáles son? Pues nuestra ecuación de posición es que x de t es igual a A, que es la amplitud, que para este caso será la amplitud verdadera. El C es la ecuación de posición. Hay que calcular la ecuación de posición y la ecuación de velocidad. ¿Qué debemos hacer? Pues vamos a derivar. Entonces, derivamos acá. La velocidad, entonces, la derivada del seno me da coseno positivo, 12,92 coseno, 2 por t más pi sobre 12 pi, nos va a dar la interna que va a ser 2, y este 2 lo multiplicamos por 12 y nos daría 25,84 coseno de 2t más 5 doceavos de pi. Entonces tenemos tanto la ecuación de velocidad como la ecuación de posición, que fue lo que nos pidieron en el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Una partícula experimenta dos movimientos armónicos simples con trayectorias x1 igual a 8 seno de 8t y x2 igual a 8 seno de 4t. Calcule la función de superposición que experimenta la partícula. Entonces yo les pregunto, bueno, dejémoslo aquí, ¿no? Ya vieron, ¿no? ¿Qué caso hace referencia este ejercicio? El 2. El 2, digo una vez, ¿no? Segundo. Bueno, y Carla también dijo por ahí como que el 2, no me lo escuchó bien. Bueno, Por fin ya tenía algo. bueno, eso está bien. Entonces tenemos que la función nos da que tenemos las mismas amplitudes, pero tenemos frecuencias diferentes. Por lo tanto, ya inmediatamente sabemos que nos va a dar un movimiento que no es armónico simple. Entonces, hacemos la superposición y nos va a dar entonces que x total es igual a 8 por el seno de 8t más 8 por el seno de 4t. ¿Sí? Entonces sacamos factor común a 8. Este es el que tenemos acá. El seno de 8t más el seno de 4t. Entonces ya sabemos que este pedacito de aquí es alfa 1 y este pedacito de aquí es alfa 2. Entonces aplicamos pues la propiedad que ya aprendimos, ¿no? La suma del seno de alfa 1 más alfa 2 es igual a 2 veces el seno de los ángulos medios, ¿no? Vamos a hablar más. Entonces, ¿cuánto vale alfa 1? Vale 8t. Entonces empezamos 8t más 4t, ¿no? Bueno, aquí la amplitud no se les olvide, ¿no? 8 que es la amplitud, el 2 que viene de la propiedad que acabamos de calcular, bueno, de esta propiedad. Entonces, alfa 1 es 8t, alfa 2 sería 4t sobre 2, más, coseno de 8t menos 4t sobre 2. Es este pedazo que tenemos aquí. 8 más 4, 12.
t sobre 2, coseno de 8t menos 4t sobre 2. Y podemos entonces simplificar y nos va a dar entonces que x de t es igual a 16, porque 8 por 2, 16, seno de 6t, porque sería 12 dividido en 2, 6, y coseno que aquí sería entonces 2t. Y pues ya sabemos que esta no es una ecuación de un movimiento armónico simple. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. Una partícula sometida a dos movimientos armónicos simples con ecuaciones de trayectoria x igual a 7 seno de 8t y y igual a 8 seno de 8t. Encuentre la relación de superposición y grafique, ¿no? Usted llega y dice, ah, bueno, x y y. Entonces tengo una superposición perpendicular. Una partícula que está sometida a una superposición perpendicular, que tiene la misma frecuencia, pero que tiene diferentes amplitudes. Entonces, inmediatamente usted dice, ah, bueno, como es seno con seno, pues yo qué voy a hacer? Pues los voy a relacionar, ¿no? Relaciono entonces y sobre x, entonces me quedaría y sobre x, que es igual a 2 el seno de 8t, ¿sí? Sobre 7 por el seno de 8t. Entonces simplificamos los senos e inmediatamente decimos y es igual a 2 sobre 7 por x. Es la ecuación de la recta. Con pendiente 2 séptimos o 2 sobre 7, como le quieran decir. Entonces, de acá, ¿qué vamos a hacer? Nos dicen que ya encontramos la ecuación, ¿sí? Entonces usted ya dijo que es una ecuación de la recta. Vamos a hacer entonces la gráfica. Entonces, cuando vale... ¿Dónde está la función? Aquí. Cuando vale 0, porque tiene un antico, porque esto está mal. Cuando vale 0, está en vino tinto, entonces y vale 0. Entonces me queda cuando vale 3, 6 séptimos y cuando, perdón, y cuando vale 8 séptimos, 4 puntos, ¿sí? Entonces yo les digo, ¿qué 2 séptimos en 2 séptimos? ¿Cuánto? No, está loco, ¿cómo que uno qué? 0,28. Ajá, 0,28 está mejor, mire. Entonces, si esto es 0,5, aquí decimos que esto es 0,25, entonces más o menos por aquí, ¿no? Uy, me quedó como muy abajito antes el punto. Vale 1. Cuando vale 4 séptimos, ¿cuál es el valor de 4 séptimos? $0.5. 0,5. 0,5, no. 0.57, 14, Ah, 28, bueno, 571. 0,57. Entonces, mire que es aquí un poquito más arriba, ¿no? Si esto es 1, esto sería 0,70 y no sé qué. Entonces, ¿es 0,70 y qué? 0,57 fue que me dijo, ¿no? Entonces, esto es 0,75. Entonces, aquí más o menos 0,57. Entonces, ya tenemos en 2. Ahora, cuando vale 3. ¿Cuánto es 6 séptimos? $0.85. 0,85, por ahí dijo Julián, 0,85. 0,85, si esto es 0,7, y antes me lo puse como muy arriba, ¿no? Casi esto es como un 0,9, pero dejémoslo aquí en 0,85, ya estamos en 3. Y el número 4 es 8 séptimos. ¿Cuánto es 8 séptimos? 1.14. 1.14, entonces acá tenemos 1.25, y más o menos aquí sería el 1.14. Entonces pasamos nuestra línea y efectivamente eso tiene pendiente 2 séptimos.
y esa es la gráfica que corresponde a nuestra función, ¿sí? Tener mucho cuidado cuando hagan la toma de datos, digámoslo así, no, realicen la gráfica, porque pues ustedes recuerden que hacia un lado o en el eje X o en el eje Y, ustedes siempre pueden partir de la misma forma, pero usted no puede tener aquí un 0,5 y poner aquí un 1. O sea, tienen que siempre hacer la subdivisión en la misma unidad. Por ejemplo, así como lo hice yo arriba, mire, aquí digamos que muestra ver 1, 2, 3, 4 cuadritos, es una unidad. Pero para mí, para la parte de arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuadritos sería la parte de una unidad. Entonces, siempre tener cuidado cuando hagan las gráficas por eso, ¿no? Que pues en un solo eje usted sí puede partir como quiera y en el otro eje pues también como usted desee. Cuando la amplitud es mayor en X que en Y, entonces le va a quedar más acostada. Por eso entonces uno siempre coloca la que va a partir más, digamos, va a tener un orden mayor de particiones, la coloca siempre en la parte de abajo y la otra la coloca en la parte de arriba para que no se vea eso inclinado hacia abajo, pero pues es decisión o gustos de ustedes. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿qué pena será que podría subir a la parte donde está el inciso del último ejercicio que hizo? Este. Es ahí, gracias. Listo, Carla. Preguntas, dudas, inquietudes, Carla, ¿listo? Sí, ya. Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto al ejercicio o de los ejercicios que hemos hecho? No, señor. No, bueno. Una partícula sometida a dos movimientos armónicos simples descritos por las trayectorias. X es igual a 10 seno de 2t y Y es igual a 5 coseno de 2t. Encuentre la superposición de las funciones. Si la relación de Y es el doble de su amplitud inicial, ¿cuál es la superposición? ¿Sí? A ver. Van a hacer ustedes este ejercicio. ¿Qué hora es? La 1:44. Ah, no, y 43. 15 minutos para el ejercicio. Mucho tiempo. A ver, en 2 minuticos. ¿Cómo hacemos el ejercicio? Para que hagan algo porque los veo como acostados, viendo la clase, descansando, mirando por la ventana. ¿Mm? Bueno, ¿ya copiaron el ejercicio? Copien el ejercicio, porque este lo van a hacer ustedes. Esto no lo voy a hacer yo. Bueno, ya ahí les ayudé con la primera parte. ¿Listo? ¿Copiaron o no copiaron el ejercicio? No, pero esto sí. Esto parece un velorio.
Profe, Dígame, Carla. ¿de casualidad da una elipse? Sí, da una elipse. Bueno, Carla, entonces le dio a usted una elipse y a los demás, ¿qué les dio? ¿Que fueron a veranear todos o qué? Una elipse también, profe. Bueno, pues vamos a ver, entonces efectivamente, pues da una elipse, ¿no? Con x al cuadrado sobre 10 al cuadrado más y al cuadrado sobre 5 al cuadrado igual a 1, ¿sí? Así le dio, Carla. ¿Y a Julián? Sí, Sí, profe. señor. Listo. Dice que si la amplitud de la relación en y es el doble, entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a obtener el valor de la elipse, del círculo, ¿sí o no? Porque nos va a quedar entonces x al cuadrado sobre 10 al cuadrado. Tenemos arriba que es 5 al cuadrado, pero el doble de ella sería entonces 10. Entonces nos quedaría 10 al cuadrado y por lo tanto obtendríamos la ecuación del círculo, que es pues lo que nos está diciendo el ejercicio. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, nos vemos entonces el jueves. ¿Sí, jueves? Muestra a ver. Ah, no, el viernes. Dios mío, con Onda GR. El viernes a las 4 de la tarde. Hasta luego y que estén bien, que tengan buena tarde. Este, profe, hasta luego. Bueno, Hasta luego, chao. profe. Hasta luego, profe. Profe, Dígame. profe, ¿usted me puede regalar un minutico? Que necesito hacerle una consulta. Dígame.